listas simples, listas circulares, listas dobles. Ahora nos falta avanzar ya la lista genérica, que básicamente no es más que una modificación de una lista simple, solamente que ya vamos a utilizar ya lo que se llama la aplicación de las listas, ¿no? Entonces voy a compartir aquí pantalla, por favor. ¿Se escucha bien, no? Bien. Sí, ingeniero. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla. Bueno. ¿Está compartiendo? No. Todavía. No, ingeniero. A ver, no tengo, espérame, ¿qué ha pasado con esto? Un segundito, a ver, está cargando esto. Bien. Bien, vamos a avanzar hoy día a lo que se llama listas genéricas, que básicamente lo que nos va a permitir es perdón, poder almacenar cualquier tipo de información, y para ello necesitamos modificar un segundito. Bien, para ello necesitamos modificar, como les decía, nuestras clases. ¿Se está viendo ahora, jóvenes? Bien. Acá, cuando vemos en nuestro libro, ya hemos implementado la lista doble. En la implementación de listas genéricas, básicamente esto nos va a permitir manipular cualquier tipo de estructura de datos, y ya no así números solamente enteros o caracteres especiales o float, ¿no? ¿De dónde viene esto? De que sencillamente, si nosotros queremos manipular un gran número de elementos, tendríamos que implementar para cada tipo de elemento una lista diferente. ¿De dónde viene eso? De que nosotros si implementamos, atiendan bien, en una lista simple que está aquí arriba, acá, se está viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Bien, si nosotros imaginemos, voy a dar mi lapicito. Si nosotros queremos manipular float,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar aquí este elemento de tipo float, ¿no es verdad? Si quisiéramos manipular float, entonces vamos a cambiar esto por float. Si quisiéramos manejar el string, tendríamos que manejar por string. Pero, a ver, la pregunta del millón. ¿Será que un programa solamente va a manejar string? No, va a manejar un montón de tipos de datos. Entonces tendríamos que implementar un nodo para float, un nodo para string, un nodo para entero, un nodo. Si yo quisiera implementar una lista, por decirle de punto, tendría que agarrar y la class punto, hacer primero mi class punto y hacer X, Y, sus valores. Y aquí declarar el dato de tipo punto. ¿No es verdad? Y si quisiera manejar una clase, una lista para, por decirle, una clase que se llame carta, entonces tendría que hacer class carta y hacer sus atributos, número, color, tipo, y aquí declarar de clase carta. Y al declarar de clase carta esta ya nodo, automáticamente cambia todo esto. Porque aquí sencillamente lo que hacemos es manejar entero, entonces ya no sería esto entero. Si se dan cuenta, esto ya no sería entero, sería carta. Y si no quiero carta, puedo hacer un punto, tendría que hacer de clase punto. O si quiero una clase de tipo alumno, tendría que ser alumno. O quiere ser entero, o quiere ser float. O sea, todo el tiempo tendría que implementar una clase lista para cada tipo. ¿Por qué? Porque sencillamente esta clase lista está implementado para entero y si quisiera hacer para float, para punto, para carta, tendría que ser toda la clase, porque aquí tendría que cambiar también de tipo carta, en el eliminar, en el buscar. Si yo es de tipo booleano, ya no voy a poder hacer esta búsqueda. Miren, esta búsqueda ya no pudiera hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente no es una comparación. Esta es una comparación netamente de tipo entero, si es menor o igual, ¿no? Entonces, básicamente esta parte cambiaría. Y si quisiera hacer carta, ¿cómo voy a comparar una carta, que es un objeto, con otro objeto 2? No se puede. Sencillamente esas cartas no están compuestas por un solo atributo, están compuestas por varios atributos. Entonces, directamente no pudiera hacer una comparación de objetos. Sí puedo hacerlo de entero, pero no de objeto. Por lo tanto, ahí también ya se me complica la cosa. Entonces, vuelvo a recalcar, para que se entienda clarísimo. Si quisiera hacer una manipulación, una lista de cartas, que es lo que me pide el programa, entonces yo declararía de tipo carta. Y al declarar este nodo de tipo carta, toda la clase va a cambiar, porque ya no va a ser entero, va a ser de tipo carta, va a entrar una carta, voy a hacer una modificación o una comparación entre dos cartas que no se puede hacer simplemente con mayor o igual. Para eliminar tengo que declarar de tipo carta y las búsquedas existe elemento de tipo carta, todo. Si quisiera hacer una lista de puntos, lo mismo, una clase nodo punto, la clase lista de tipo punto, que va a entrar un punto, que voy a eliminar un punto. O sea, para cada tipo de elemento que quisiera manipular, tendría que hacer una implementación de una lista. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no es verdad? Entonces, eso se llama redundar código, es decir, el mismo código, solamente cambiarían los atributos y una que otra cosita.
Entonces no podemos hacer eso. No es aconsejable hacer ese tipo de implementaciones donde el código se repite, solamente cambia los tipos de datos. No es aconsejable, ¿no es verdad? Para ello se ha implementado o se ha inventado lo que se llaman las clases genéricas. Y una de ellas es lo que hemos visto en la clase lista circular, que hacemos de una implementación de tipo T-objeto, ¿sí? De object, la cual puedo yo insertar entero, float, booleano y lo que yo quiera. Pero también se ha utilizado o se utiliza para este tipo de implementaciones las clases genéricas, que son las que vamos a avanzar a partir de ahora. ¿Cuál es el objetivo de estas clases genéricas? Que sencillamente manipulen estas estructuras, no solo la lista, estas clases genéricas, manipulen cualquier tipo de objeto, cualquiera, con una sola implementación. Entonces, al manejar cualquier tipo de objeto, lo único que estamos haciendo es que esta estructura, esta implementación, simplemente sea única y maneje cualquier tipo de dato que va a ingresar. ¿De acuerdo? Ahora ustedes me dirán, las listas, ¿dónde se utilizan? Las listas se utilizan en todo. En todo. Prácticamente no hay un programa, un software, no hay uno solo que no utilice una estructura de datos. En este caso normalmente son los más utilizados son las listas y los vectores, porque son ahí donde se realizan las diferentes modificaciones de los datos. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que este programa o NetBeans, aquí vamos a poner, cuando nosotros insertamos un componente, cualquiera que sea en NetBeans, o en Word o en Excel, básicamente son componentes que están en la memoria. Y esa memoria, ¿cómo está siendo administrada? Es decir, ¿dónde están esos datos? En una estructura de datos. ¿De acuerdo? Y en esa estructura de datos es la que se hace la modificación. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es modificar la memoria RAM. Y en la memoria RAM están las estructuras de datos. Un ejemplo claro por dónde se utilizan las estructuras de datos o las listas. Es decir, si yo agarro y digo un nuevo proyecto, ¿no es verdad? Una aplicación siguiente. Es decir, aquí. Voy esto. Imaginemos que esta es una estructura que se está creando ahorita en el disco duro, pero en memoria, ¿qué hay en memoria? ¿Alguien me puede decir qué está en memoria ahorita ya de este proyecto, de este programa? Por esta lista, ¿qué hay en memoria ahorita? ¿Quién me puede decir qué hay en memoria? ¿Qué hay en la RAM? Porque esto ya, uno ya lo hemos guardado. Aprieto el disco, ya está guardado en disco, miren, en disco duro. Pero ¿qué habrá cuando yo hago aquí algunas cosas? Aumento código. ¿Dónde están estas cosas? Esta modificación, ese texto. ¿Dónde? ¿Quién me dice? En la RAM. En la RAM. ¿Y en la RAM en qué forma estará? Porque en la RAM es la RAM, ¿no es cierto? Lo único que la RAM es administración variable y direcciones de memoria. Pero esto lo que hemos modificado no está en el disco duro, está en la RAM. ¿En qué forma? En forma de estructura de datos. Puede ser un array, un test list o lo que sea. En el momento que yo agarro, guardo esto aprieto el método a guardar, estoy guardando en el disco duro. Pero sigo trabajando en la RAM porque yo en la RAM puedo agarrar, insertar, eliminar. Si yo agarro y hago esta operación, esta es una lista de caracteres, ¿no es cierto? Un string, perdón. Pero si yo agarro y aquí digo una nuevo formulario, a ver, fíjense, aquí,
¿Dónde estará este formulario? En la RAM también, pero en forma de otra estructura llamado formulario. Si yo agarro y digo otro nuevo formulario, y hay dos. Hay una lista de formularios. Y dentro de cada formulario yo puedo poner un componente. Hay una lista de label. Label 1, label 2, label 3, label 4. Pregunta, ¿estos labels será que están ordenados bajo un criterio en una lista? Sí, en una lista de labels. ¿Qué puedo hacer de este labels? Puedo eliminar, miren, yo puedo agarrar y elimino. Y hay solamente 3 labels. O puedo insertar uno más, el label 4, el label 5. Puedo yo insertar un componente llamado botón. Entonces ya sería un botón, una lista de botones. Botón 1, botón 2, botón 3, botón 4. Una lista de botones. O puedo insertar un check desplegable. 1, 2. O sea, aquí ¿cuántas listas vemos? ¿Quién me dice? ¿Cuántas listas viéramos? 3. 3. ¿Y son del mismo tipo? No. Cada componente tiene su propiedad. Por ejemplo, el label, ¿qué tiene? El label tiene sus diferentes componentes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tiene sus diferentes componentes, ¿no? Tiene texto, caption, un montón, alineación, color, fuente, tamaño. El botón tiene otros componentes. Tiene otros componentes, otros atributos. O sea, cada componente tiene sus propios atributos, pero aquí hay 3 listas. Entonces, resulta que ahorita pregunta, ¿estas listas están en el disco duro o están en la RAM? ¿Dónde estarán estos botones, estos labels, lista desplegables? ¿Dónde estarán, jóvenes? ¿En la memoria RAM o en el disco duro también? A ver. En la RAM porque no lo ha guardado todavía. Correcto, solamente en la RAM. Y en la RAM, ¿cómo lo hago? ¿Para qué sirven las estructuras de datos? Para modificar esto, pues mire, yo puedo seguir insertando labels. Estoy insertando componentes, o sea, objetos. O puedo eliminar. O puedo eliminar un botón. O puedo insertar otra lista desplegable. O sea, estoy manipulando la información en la RAM. Y en la RAM, ¿cómo lo manipulo? Mediante una lista. Mediante una lista. ¿Por qué lista? Porque no se sabe, ya hemos hablado en las primeras clases, cuándo utilizo una estructura de datos estática y cuándo una dinámica. Una estática utilizaré sí o sí cuando conozco el número de elementos que voy a modificar, un vector, ¿no es cierto? Sé. Pero cuando utilizo una estructura de datos dinámica, cuando no sé. Ahora, la pregunta del millón, ¿yo sé cuántos componentes de botones voy a insertar? No lo sé. Entonces, una lista. ¿Yo sé cuántos labels va a tener mi proyecto? No lo sé, es una lista. ¿Yo sé cuántos ítems va a tener? No. Entonces, tiene que ser dinámica. ¿Y cómo es dinámica? Mediante una lista. Cuando yo supiese cuántos voy a utilizar, o máximo hasta cuánto va a soportar, ahí utilizo un vector. ¿No? Vuelvo a recargar cuando se sabe o cuando utilizo un vector, cuando conozco cuántos elementos como máximo voy a modificar. Y cuando utilizo una lista que es dinámico, cuando no conozco cuántos elementos voy a modificar. ¿Dónde modifico? En la RAM. Una vez que aprieto el método guardar aquí el disco, todas estas listas de labels, botones, el formulario, el texto que está aquí, ¿qué hace? Se guardan en un archivo o varios archivos ya de forma serializada, tipificada, etcétera. Se lo guarda, ¿no? Ya está guardado, ¿ve? Entonces, ya está guardado.
pero ya no está guardado como lista, simplemente ya de forma serializada, con algún tipo de dato específico. Entonces ya está guardado en un disco, en un archivo. Muy bien. Yo agarro y cierro el proyecto. Miren, cierro el proyecto. Voy a cerrar. Entonces, aquí vamos a agarrar y voy a cerrar. Cerrar el proyecto. Cerrar todos los proyectos. Bien. ¿Qué ha pasado en la RAM ahora? ¿Está la lista o no está la lista en la RAM? ¿Sigue la lista en la RAM o ya no? No. Ya no, no es verdad. Solamente hay un archivo en el disco duro. Ya les he dicho, un archivo donde están ahí todos los datos de forma serializada, tipificada, etc. No hay las listas. En la RAM se borró. Ahora agarro y abro el archivo. ¿No es cierto? Proyecto lista. ¿Qué va a pasar? Que sencillamente se va a reconstruir las listas, ¿no? Y me lo está mostrando de nuevo para que yo pueda modificar su posición, el color, el texto. ¿Ahora hay listas o no hay listas en la RAM? De nuevo. ¿Hay o no hay lista? Hay. De nuevo, ¿no es verdad? Entonces, dense cuenta. ¿Para qué sirven las listas? Para justamente esos datos que están en el disco duro, llevarlos a la memoria y ahí modificar, ahí hacer las operaciones, es decir, insertar, modificar sus atributos, lo que yo quiera, o eliminar, por último, eliminar. Eso es de la operación de la lista, insertar, modificar y eliminar. Entonces, todos los programas, todo lo que ustedes conocen, lo modifican en la memoria RAM, lo que ustedes ven. Ahora, ¿en qué estructura modificamos en la RAM? En listas, vectores, etcétera. Para eso sirven las estructuras de datos, para modificar los datos de la memoria o en la memoria RAM. Una vez que he terminado de modificar, guardo y eso se guarda en un disco duro y la estructura desaparece. Pero mientras yo estoy manipulando, sencillamente yo lo hago en la memoria RAM. ¿Y cómo lo hago? En una estructura de datos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, todos los programas, automáticamente todos los programas manejan estructuras de datos. Estoy abriendo Excel, no hay Excel. Entonces agarro y sencillamente yo puedo agarrar y hago una multilista, como es el Excel. Listas hacia la derecha y listas hacia la izquierda, hacia abajo, perdón. Lista con lista, es como una matriz, multilista se llama. Entonces, cada lista, cada celda es un objeto donde tiene atributos. Yo puedo poner color, fuente, tamaño, ¿sí? Es una lista de lista. Entonces, yo agarro y pongo un dato aquí, otro dato aquí, otro dato aquí, así. Lista tras lista. Yo veo ahí una lista de caracteres en este caso. ¿Sí? Ahí están. Pero también puede ser abajo. Puedo agarrar, insertar elementos más a la derecha de lista. O puedo eliminar, o puedo modificar una lista de lista. Ahorita hay en disco duro, no hay en disco duro. Entonces agarro y guardo. Una vez que guarde, la lista va a desaparecer. Va a seguir la lista, pero yo en el momento que cierre, va a desaparecer esa multilista. Cuando yo la abra, va a reconstruir la multilista, el Excel, y me lo va a mostrar de nuevo como estaba. De eso se trata. ¿Me entienden, no? Sí. Todo funciona así, todo funciona así. Yo abro mi PowerPoint. Aquí yo sencillamente voy a ver una estructura
que es básicamente una pila. Aquí tengo un objeto que he llamado diapositiva. Pongo, aquí está. Inserto una nueva diapositiva, otro objeto. Ya son dos, una lista hacia abajo pareciera, ¿no? Es una lista. Dinámico sí, porque yo sé cuántas diapositivas voy a utilizar. No lo sé. No puede ser un vector de diapositivas. ¿Qué tiene una diapositiva? Texto, objetos, un montón, gráfico, imagen, todo. Yo veo aquí varias diapositivas. Si abrimos una nueva, a ver, digamos esto. Esto. Un montón de diapositivas, ¿no? Objetos. Ahorita, ¿dónde está? Cuando yo agarro y modifico esto, ¿dónde estoy modificando? Porque este estaba en el disco duro. ¿En el disco duro o en la memoria RAM estoy modificando ahorita? Esta operación, ¿dónde lo estoy haciendo? ¿En la memoria? En la memoria, en la lista, ¿no? Porque esta es una lista. Otra aplicación de la lista son las diapositivas, una lista, miren, este es el primer elemento, segundo, tercero, cuarto. Entonces yo estoy modificando en la lista, en los atributos de este objeto que se llama diapositiva. No estoy modificando en el disco duro. Porque si yo modificaría en el disco duro, todo el tiempo el disco duro estuviera leyendo y escribiendo, y eso sería para la máquina impensable, porque todo el tiempo estuviera procesando en el disco duro y el disco duro no aguantaría porque estuviera leyendo todo el tiempo. Siempre se modifica en la memoria por la rapidez. Entonces, yo estoy modificando en esta lista de diapositivas. Pero yo eliminar diapositiva, puedo insertar una nueva diapositiva. ¿Ve? Puedo insertar, puedo eliminar, puedo modificar, ¿no? Puedo eliminar. Entonces, una lista de diapositivas. Esta apunta esta apunta esta apunta. Yo quiero eliminar esto, elimino eso. En el momento que yo agarro y aprieto el método guardar, toda esta estructura, toda esta lista de diapositivas se va a un archivo en forma de PPTX, ¿no? Formato PowerPoint. Lo cierro. Vuelvo a abrir, se reconstruye la lista, miren, se reconstruye. ¿Para qué se reconstruye? Para eliminar, insertar, modificar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, esa es la aplicación de listas, no es nomás para manejar números. Nosotros enseñamos vectores. Yo sé que en programación han visto ustedes vectores, han visto recursividad, han visto un montón de cosas, pero en realidad la pregunta del millón, ¿será que con vectores de números vamos a hacer algo? En realidad no. Los vectores enseñamos, o deberían decirle su profesor, que se enseña con números para que aprendan a ordenar, a hacer intercambios, a hacer operaciones con vectores, pero en la vida real, en los vectores, ¿qué van a almacenar? Objetos como este. En la vida real, las listas que van a almacenar objetos, no float, no enteros, van a manipular objetos de cualquier tipo, ya sea una carta, ya sea un alumno, ya sea una fracción, una diapositiva, lo que sea. Entonces, ahí ustedes van a tener básicamente la utilidad de las estructuras de datos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con la aplicabilidad de las estructuras de datos. Aquí nosotros debemos aprender a manipular objetos, pero directamente no podemos enseñarles manipular objetos si no tienen los conocimientos básicos. Entonces tenemos que enseñarles con enteros, ¿no es cierto? Ordenar un vector de enteros. Entonces se dan cuenta que uno por uno va comparando y va intercambiando, hay métodos de ordenamiento y muchas cosas más. Pero una vez que ya sabemos de eso, automáticamente ya podemos hacer ya con cualquier objeto, ¿no? Entonces, una de las restricciones que vamos a tener nosotros, por ejemplo, es básicamente esto, ¿no? Lo que hemos dicho. Aquí, por ejemplo, en el método insertar de la clase lista, comparamos
entero. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comparar objetos? Si nuestra lista va a manejar objetos, diapositivas, celdas, componentes, botones, labels y todo eso. ¿Cómo vamos a comparar? No se puede comparar un objeto porque un objeto está compuesto por muchos atributos, ¿no es verdad? En cambio, un entero sí se puede comparar. Para eso existe lo que se llama un método de comparación de la clase de object que nos da Java, y otros lenguajes también tienen su método que se llama el compareTo, que es una clase sobrecargada de la clase comparable. Entonces, eso va a hacer que cada clase que manipulemos va a tener que tener su método de comparación en función a un criterio que nosotros veamos conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte va a cambiar, pero lo demás se va a mantener, porque lo que estamos haciendo aquí es crear un nodo, meter ese dato o ese objeto en el nodo, y el procedimiento de enlace es lo mismo. Aquí vamos a comparar dos objetos, y lo único que vamos a hacer es comparación. Si está en la cabeza, insertamos en la cabeza, creamos el nodo, ponemos el dato, que ya no va a ser elemento, ponemos el enlace, cantidad más. Si no, vamos a tener que insertar, como ya hemos hablado, en la cola, ¿no es verdad? En la última posición. Siempre y cuando no sea lo mismo, creamos el nodo, ponemos el objeto, el enlace a ese objeto, o a ese nodo, perdón, ponemos el enlace y cantidad más. O sea, lo único que va a cambiar de la clase lista va a ser esto. Lo único, porque ya no vamos a tener que comparar enteros, sino objetos. Lo demás es absolutamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere con la implementación de una lista genérica. Y nuestra lista genérica, miren, aquí en la lista circular hemos manejado la clase de tipo object. ¿No es verdad? Que lo hemos cambiado y los he mandado. Acá, nosotros en la lista genérica vamos a manipular ya cualquier objeto, pero de una clase ya personalizada. ¿En qué consiste eso? Sencillamente en hacer lo siguiente. Primero, para implementar la lista genérica nos van a ofrecer la flexibilidad de los datos. La lista genérica permite trabajar con cualquier tipo de datos, incluidos datos primitivos como entero, float, char, string, o objetos que ya les he dicho definidas por nosotros mismos, una diapositiva, un botón, un label, etc. Nos permite evitar la reutilización, nos permite realizar la reutilización de código. Ya les he dicho, si nosotros no utilizaríamos una lista genérica, tendríamos que hacer una lista para float, otra lista para entero, otra lista para un botón, otra lista para un punto, otra lista para una diapositiva, ¿no? O sea, lo mismo, solamente con diferentes datos. Entonces, tenemos que eliminar eso, hacer un solo programa para manejar todos esos componentes. Tercero, la seguridad en tiempo de compilación. Básicamente, al tener una sola lista, vemos que la compilación va a ser segura y se puede agregar y obtener elementos no del tipo especificado, evitando errores en tiempo de ejecución. Sabemos que el programa va a funcionar, es un solo programa, en una sola implementación, y no vamos a tener que estar preocupándonos qué habrá pasado con este atributo, por qué no estará insertando bien, etcétera. Hacer una sola implementación, sencillamente el tiempo de compilación va a mejorar, pero si fueran muchas clases, aumentaría el tiempo de compilación. ¿Va a mejorar la legibilidad del código? Sí, porque no es lo mismo tener 20 listas con diferentes tipos de listas de diferentes datos que una sola. Entonces, mejora la legibilidad del código. ¿Hacemos el uso de encapsulación y abstracción? Sí, porque sencillamente al tener una sola lista, podemos hacer una correcta manipulación de los datos. Y además, un eficiente manejo de almacenamiento y manipulación de los datos en la memoria. Además, va a facilitar la interoperabilidad y adaptabilidad
al ser esta genérica, puede adaptarse a diferentes contextos, a diferentes situaciones y necesidades que nosotros consideremos, ¿no? Es decir, si yo en un programa yo necesito un montón de listas, yo solamente con esa lista voy a sencillamente implementarlo todo eso. Y por lo tanto va a mejorar en sí la eficiencia y el rendimiento de mi programa, porque una sola lista va a ser suficiente para poder tal vez manipular N tipos de objetos, los que sean necesarios. Entonces, esa es básicamente la sustentabilidad que le da a la lista genérica. Ahora, ¿cómo se la implementa la lista genérica? Nosotros vamos a importar primeramente la clase serializable para hacer la serialización de mi lista genérica. Y el nodo que vamos a implementar va a ser un nodo genérico P, lo vamos a llamar, ya no nodo P, nodo genérico P, o cualquier cosa, nodo genérico, nodo G, lo que nosotros veamos conveniente. Y aquí, si nos damos cuenta, el dato ya no es de tipo entero, sino es del tipo de variable. Y el tipo de variable es sencillamente es un atributo, es un parámetro que está entrando dentro de la clase como parámetro de referencia. Es decir, que si yo declaro un nodo genérico de tipo entero, el tipo de variable va a ser entero, entonces dato debe ser de tipo entero. Si yo el tipo de variable declaro de tipo, por decirle, carta, entonces dato va a ser de tipo carta. Si yo el tipo de variable declaro de tipo diapositiva, entonces el dato va a ser de tipo diapositiva. Sencillamente, ¿qué podemos observar aquí? Que el tipo de dato, ¿no?, del nodo está entrando por parámetro. ¿Se entiende, no? Está entrando por parámetro. Por lo tanto, esa es la base fundamental de la clase genérica, que el tipo de dato del elemento dato entra como parámetro, ya no es fijo. En cambio, en la lista circular que hemos hecho con objeto, el dato es de tipo object, no entra como parámetro, sino utiliza la clase base. En cambio, aquí estamos utilizando un tipo de variable por parámetro. ¿Se entiende la diferencia? Hola, hola. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, sencillamente estamos haciendo que nuestro nodo sea totalmente genérico. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. Entonces, dato es de tipo de variable, ¿no? Y el enlace básicamente va a ser del tipo nodo genérico, o lo que yo le llame a mi clase, ¿no? Sencillamente eso. Obviamente especificando que va a ser de un enlace, de un puntero, apuntando a ese tipo de datos que están dando como parámetro. Si es de tipo carta, entonces el enlace va a ser un puntero a un objeto de tipo carta. Así, exactamente de esa forma. Mi constructor, el enlace va a ser null, y el dato, como es básicamente un tipo genérico, si queremos lo declaramos como null, o si no lo dejamos en blanco, ¿no? Si queremos una clase sobrecargada, cuando ya entre un dato de tipo variable, es decir, del dato que yo quiera meter, entonces le asigno ese dato y el enlace es igual a null. Clase base, clase sobrecargada, ¿no? Constructor sobrecargado y constructor base. Entonces, ese sería mi constructor. Los setters y los getters no va a cambiar nada. El set dato, el dato le asignamos al dato. El get dato va a retornar el dato. ¿Pero de qué tipo? De tipo de variable. Todo ahora en nuestro nodo está en función del
tipo de variable. Si yo meto acá de tipo entero, todo va a ser de entero. Si meto de tipo float, todo va a ser float. Entonces, tipo de variable es la que está entrando por parámetro y básicamente es lo mismo. Set enlace, get enlace, ¿de qué tipo? De tipo de variable y va a devolver un puntero. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, entonces básicamente esa es nuestra clase nodo genérico. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es implementar nuestra clase lista. La lista, lo único que vamos a hacer es cambiarla también, ya no de clase nodo, sino nodo genérico. Entonces aquí está, lista genérica, va a entrar tipo de variable para hacer la clase comparable, heredada de la clase comparable, y vamos a implementar la serialización. Entonces, L va a ser de tipo nodo genérico. ¿Y nodo genérico de qué tipo va a ser? Del tipo variable que está entrando. ¿No? Entonces, sencillamente, L en el anterior que hemos visto era L de tipo nodo. Ahora va a ser L de tipo nodo genérico. Y dentro de eso va a entrar el tipo que está haciendo referencia. Entero, carta, diapositiva, etc. Y cantidad, como sabemos, es del mismo tipo cantidad. Y lo demás no cambia nada. L igual a null, cantidad igual a 0, la lista, ¿no? La cantidad, retornar la cantidad. Si está vacía, si L igual a null, ¿no? Aquí, miren, exactamente lo mismo. Vamos a insertar un elemento. ¿De qué tipo? Dato de tipo variable. Tipo de variable. Todo es del tipo de variable que está entrando como parámetro aquí. Como parámetro. Entonces, dato va a ser decirte, ese parámetro, si está vacía, creamos el nodo, ponemos el dato, ¿no es cierto? El dato y insertamos. Miren, no cambia nada, lo único que estamos cambiando es el tipo de variable. Entonces, el mismo procedimiento, si nos damos cuenta con el nodo que hemos visto anteriormente, miren, la clase nodo, lo único que cambia aquí es si está vacía. Aquí está la clase nodo o la clase lista simple, la que ya hemos implementado. Aquí está. Aquí está. Vamos a borrar todo esto. Aquí está, ¿no? Miren. Si está vacía o L igual a null, creamos el nodo, ponemos el dato, que es el elemento, sí, entero, L igual a P y cantidad, ¿no? O sea que creamos el nodo, ponemos el dato, L igual a P y cantidad. El dato es un elemento de tipo entero. Lo mismo pasaría aquí. Miren, es exactamente lo mismo. Aquí está. Si L igual a null y vacía, creamos el nodo, ponemos el dato, L igual a P, cantidad más. ¿Es lo mismo o no es lo mismo, jóvenes? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, solamente que está cambiando, simplemente ahora está cambiando el tipo de variable. El tipo de variable. Esto es lo que está cambiando. ¿No? Nada más que eso. Entonces, nosotros debemos ya adecuarlo. ¿Qué hace acá? Insertamos en la primera posición porque está vacía. Si no, hacemos una búsqueda, creamos un nodo anterior en null y un nodo auxiliar en L. ¿De qué tipo? Del tipo de variable que está entrando. Ahí está. Y aquí es la clave. Mientras auxiliar distinto de null y auxiliar.get dato, aquí ponemos menor, si se dan cuenta en el otro lado, ponemos auxiliar.get dato, ponemos menor igual a elemento. Eso es lo único que cambia. Pero ya no podemos comparar de esa forma porque no es entero. Lo que ahora vamos a hacer es
utilizar un compare-to, una clase que cada objeto debe de tener. Y ese objeto utiliza el método compare-to. Es decir, vamos a comparar el objeto del auxiliar, el get dato del auxiliar, que es un objeto, con el dato que está entrando como parámetro. Y este compare-to lo que hace es compara dos elementos A y B, ya sean un string, un entero, lo que sea, y dice, si A es menor que B, va a devolver sencillamente menos 1. Si A es mayor que B, va a devolver 1. Y si A es igual que B, va a devolver 0. Eso es lo que hace este compare-to. Y este sería en el caso A y este sería B. Entonces va a decir A compara a B por algún criterio que ya sea de la clase, vamos a ver más adentro, va a devolver menos 1. Si A es mayor que B, por algún criterio, ya sea un número o lo que sea, va a devolver 1. Y si A es igual a B, va a devolver 0. Eso es lo que está haciendo. Y en función de eso, hacemos el desplazamiento que ya sabemos. Anterior se va a auxiliar y auxiliar se va al siguiente. Y aquí ya sabemos lo mismo. Si anterior es igual a null, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a insertar en la primera posición. Ya hemos visto eso. Lo mismo. Agarra, creamos el nodo, P apunta a L, L igual a P y cantidad más. Si no es igual a null, quiere decir que lo ha encontrado. Entonces, si anterior punto de datos compare-to, es lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Estamos diciendo, si A es igual a B, es igual a 0, dice. Si es igual a 0, son iguales. Entonces, no queremos que sean iguales, tiene que ser distinto. Entonces, si es distinto, si son distintos, entonces decimos anterior punto se enlace a P y P punto se enlace a auxiliar. Eso ya lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Sencillamente esto. Esto está cambiando. ¿Se entiende? Sí, bien. Muy bien, entonces lo único que estamos haciendo es modificar mi clase lista simple para una lista genérica. Lo mismo va a ser el método eliminar, buscar, todo en función de tipo de dato. Todo en función de tipo de dato, ¿no? Tipo de variable, buscamos y comparamos. Estamos comparando A con el B. A punto compare-to B. Si es distinto, avanza. Si es igual, va a detenerse, ¿no? Este ciclo. Eso es lo que hace el buscar. Y sencillamente va a devolver si es verdad o no, si son iguales. El eliminar lo mismo, ¿no? ¿Dónde está eliminar? Aquí arriba debe estar eliminar. Buscar, insertar, mostrar, eliminar. Aquí lo mismo, ¿ven? Que va a entrar un elemento de tipo de variable. Si L es igual a null o vacía, entonces sencillamente no puede eliminar. Pero si es distinto de vacía, creamos una variable auxiliar que empieza en L, una anterior que empieza en null. Y hacemos la búsqueda, ¿no? Auxiliar distinto de null y auxiliar.getDato, estamos comparando A con B. A comparar a B es distinto de 0, o sea, no son iguales porque hemos dicho si A es menor que B, devuelve menos 1. Si A es mayor que B, devuelve 1. Y si A es igual a B, devuelve 0. Entonces estamos diciendo que sea mayor o menor, pero que no sea igual. Entonces, mientras sea distinto, avanza. Esto avanza, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar. Entonces, esto se va a detener cuando lo encuentre, cuando A sea igual a B. Obviamente, cuando A sea igual a B, se va a detener. ¿No? Cuando A sea igual a B, se va a detener. Entonces, quiere decir que si A no es nulo, lo encontró, pues no. Si yo agarro y digamos, aquí tengo el 3, el 5, el 8, el 9. Y yo estoy buscando así. Estoy buscando el elemento 8. Estoy buscando 8.
Entonces va a empezar aquí, 8 distinto de 3, sí. 5 distinto de 8, sí. 8 distinto de 8, no, ahí se detiene, pues, ¿no? Ahí se va a detener. Pero, ¿qué tal si yo no estuviera buscando el 8, estoy buscando el 10? Entonces va a decir 8 distinto de 10, sí. 9 distinto de 10, sí. Y se va a ir hasta dónde? Hasta nulo. Nunca lo encontró. Cuando lo encuentra, es que quiere decir que se ha detenido en este rango. Y por eso digo yo, si auxiliar distinto de null, lo ha encontrado. Porque si no lo he encontrado, ¿qué voy a eliminar? No, nada, ¿no es cierto? Entonces, si auxiliar distinto de null, lo ha encontrado. Anterior es igual a null, eliminamos en la cabeza, ya sabemos. Y si no, eliminamos en la cola, ¿no? Eso es lo que ya hemos aprendido a hacer. Eso básicamente es nuestra clase lista genérica. ¿Alguna duda, consulta para hacer la implementación? Jóvenes. ¿Dudas o consulta? ¿Se entiende bien el método de inserción, la eliminación? Tal vez alguien no tiene idea o se entiende bien cómo se hace la inserción, la eliminación y cómo se está implementando esta clase genérica. ¿Dudas, consultas? Jóvenes. No, ninguna consulta, ingeniero. Bien, bueno, entonces, aparentemente entonces ya se entiende esto. Y esta mi clase lo único que va a hacer es insertar y eliminar y hacer operaciones que yo necesite con clases que a mí me convengan implementar o manipular en esta lista, ¿no? Cualquier objeto yo puedo insertarlo en esta clase y hago el método compareTo. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y ese compareTo cómo va a funcionar? Sencillamente de la siguiente manera. Vamos a decir que yo hago, vamos a insertar una carta. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, a ver. Vamos a empezar. Bien. Nuestra clase ya está implementado. Ahora yo les pregunto, jóvenes, si yo quiero implementar o quiero guardar en mi lista genérica una carta, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner mi clase carta. ¿Qué atributos tuviera mi clase carta? Seguramente va a tener un número. El número de la carta. Mi carta es así. Rebord, o sí. Y el color, ¿no ve? Número, ¿qué más sería? A ver, ayúdenme. Número. ¿Qué más? La clase carta, jóvenes. ¿Qué tiene aquí?
Atributo de la clase carta. El número y el símbolo, la categoría del Ya. tipo de carta. A ver, número. Ya, ¿qué más? El símbolo, Ya, sería, ¿cómo le llaman algunos tipos? ¿O qué le llaman otros? ¿De qué tipo sería? ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué tipos hay? está el Trébol, trébol, Diamante, diamante, ¿qué más? eh, corazón, Corazón, mm, y que es así, ¿no? Corazón, diamante, trébol y el otro. ¿Cuál es el otro? la pica, El pica, ¿no es cierto? Ya. ¿De qué tipo? Entero. 4 tipos. ¿Qué más hay? color, Color, muy bien. Color, hay 2 colores. Puede ser un booleano o un entero, entonces puede ser entero, color. Si haríamos a nivel de bits, un bit necesitaríamos para color 0 rojo, 1 negro, o al revés. Si haríamos a nivel de bit tipo, ¿cuántos colores o cuántos tipos? 4. ¿Cuántos bits necesitaríamos? 2 bits. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente yo voy a tener mi clase carta, pero cada objeto, atiéndanme bien, cada objeto es único, ¿no es verdad? Entonces, no solamente tiene que tener esto, in color, in número, in tipo, ¿sí? Sí, también tiene que tener una llave primaria. En base de datos, no se han visto, van a ver, siempre tiene que haber una llave primaria. Entonces, aquí tiene que ser int código de carta. No pueden repetirse las cartas. Entonces aquí yo voy a poner mi setter, set color. ¿No ve? Y voy a implementar. Set número. Y yo voy a implementar. Set tipo. Y voy a implementar. Voy a obtener también el get color. Get tipo. Get número. Y cada uno voy a implementar. ¿Sí? Mi clase carta. Y a eso voy a añadir, voy a meter mi método toString que me permita mostrar mi carta, los datos de mi carta, y voy a implementar. Pero a eso debo añadir y hacer una implementación más. Y se llama compare to. ¿Y por qué cosa voy a comparar? ¿Será que una carta voy a comparar para que no se repita por color? No, el color se va a repetir. Por tipo, no, el tipo se va a repetir. Por número, no, el número se va a repetir. ¿Por qué cosa no se va a repetir? ¿Qué cosa no se va a repetir en una carta? el valor, ¿Cómo? ¿El color? Si hay muchas cartas que tienen el mismo color, pues rojo o blanco, negro. ¿Qué no se va a el repetir? valor, El código de la carta. Entonces yo voy a comparar código de la carta, código del elemento, el que está entrando
por referencia con el self. Entonces voy a comparar, ya sea con mayor, menor o igual, el código del self con el código del objeto que está entrando por referencia. Entonces yo compararía una carta por color. Si yo quisiera implementar una clase persona, ¿qué va a tener persona? Nombre de tipo string, edad de tipo entero, sexo de tipo char, etcétera. CI de tipo entero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la llave primaria aquí? ¿Por qué cosa las personas se identifican únicamente? Que no se repite. Carnet de identidad. La sola identidad. Carnet de identidad. Esa es mi llave primaria, primary key. ¿No es verdad? Entonces, yo voy a poner aquí, set nombre. Lo mismo, en mi clase, set nombre. Set sexo. Etcétera, etcétera, etcétera. Set edad. Set CI. Get nombre. Get sexo, así. Todos los getted y todos los setted. Get edad. Get CI. Aparte de eso voy a hacer mi clase toString, que me muestre todos los datos. Y a eso tengo que complementar mi clase compareTo. Y va a entrar el R, que es el atributo que estoy mandando, ¿no? El objeto. Entonces, ¿cómo voy a comparar? A ver, ¿cómo compararía a esta persona? ¿Por qué criterio compararía? Edad, se repite. Nombre, hay muchas personas que tienen el mismo nombre. El sexo, también hay muchos hombres, muchas mujeres. ¿Qué no se va a repetir? Sí. El CI. Entonces voy a hacer CI es mayor o menor o igual a R.CI. Entonces estuviera comparando por carnet de identidad. Entonces, cada vez que vaya a esa partecita de la clase lista y diga compare tú, va a venir a este método y va a comparar. ¿Por qué criterio? Por carnet de identidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todos los objetos que yo voy a almacenar en mi lista, sí o sí tienen que tener el método compareTo para saber por qué criterio yo voy a hacer esa comparación. ¿De acuerdo? Si yo quiero una lista de atributos de labels, class label. ¿Qué tiene labels? Tiene el string caption. ¿No? Int color. ¿No ve? ¿Sí? Tiene int X posición. Posición X. Int posición Y. ¿No? Así. Color, posición, fuente, int fuente. ¿No? String, tipo de letra, un montón. Visible, bloqueado, habilitado, un montón de atributos tiene este string. Pero ¿qué cosa le identifica? Porque los labels pueden tener el mismo color, la misma posición, fuente, caption. ¿Qué cosa es lo único que le identifica a un objeto label? ¿Se han dado cuenta alguna vez? ¿Alguna vez? Miren, aquí. Botón 1, puedo aquí yo poner, miren. Puedo poner
Ok, ese es el caption. Y aquí en este botón 2 también puedo poner ok. Pueden tener todo lo mismo. Ahí. ¿Qué le identifica? A cada componente, ¿qué le identifica únicamente? ¿Qué atributos, jóvenes? Que no puede repetirse. El atributo name, el nombre, aquí nombre de la variable. A ver, yo le digo a este label 1, le va a llamar etiqueta 1. Se llama el nombre etiqueta 1. Ahí está. Este se llama etiqueta 1. ¿No? Y me voy a este otro y le digo el nombre de la variable. Etiqueta 1 también. Y me dice, no pueden tener el mismo nombre. Porque tiene que tener un nombre de algo que le identifique únicamente. No puede tener. Pueden tener lo mismo, lo que sea, alineación, color, posición, el texto, lo que sea, pero no pueden tener su nombre. Es como su carnet de identidad. Atributo único. ¿Me entienden, no? Sí. Entonces, la búsqueda, la inserción, la eliminación lo hacen mediante atributo nombre. Hace una comparación por nombre. En el momento que yo hago esta operación, selecciono visualmente nomás, aprieto suprimir, va y busca el nombre de este componente y lo elimina de la lista. Hace una eliminación de la lista. Entonces, eso es lo que yo necesito entender, que básicamente lo que hace es eliminar, insertar bajo un atributo especial que se llama el label, por ejemplo, es de tipo string name. El nombre del atributo. Los botones funcionan de la misma manera. Todo tiene un único elemento que es el nombre. Entonces, voy a hacer mi comparación para la búsqueda, para la inserción, para la eliminación, para todo, con el atributo name. ¿Se entiende, no ve? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros pudiéramos implementar mi clase lista genérica. ¿Sí? Esto lo vamos a borrar porque va a servir en nada. Y aquí vamos a abrir directamente nuestra clase lista, creo que ya tengo implementado. Abrir proyecto. Lista genérica. No sé si es esto, pero bueno. Lista genérica. Aquí está nuestra lista genérica, es lo mismo el texto. Aquí está, nodo genérico, tipo de variable. Vamos a hacer la serialización. Datos de tipo de variable. Enlace de tipo nodo genérico con tipo de variable. El constructor sobrecargado. setDato, getDato, setEnlace, getEnlace. Una vez que tengo mi nodo genérico, implemento mi lista genérica. ¿Sí? Exactamente lo mismo que en el texto, ¿no? Aquí está. Vamos a hacer el nodo genérico, perdón. ¿Dónde está? Listo. Aquí está mi lista genérica. Vamos a hacer el tipo de variable como parámetro de referencia que va a ingresar. Una lista de ese tipo de variable.
Vamos a hacer la serialización y la extensión al método comparable o compare tú. L va a ser el tipo nodo genérico, cantidad. ¿De qué tipo? El tipo de variable que está entrando como un parámetro. L es igual a null, cantidad 0, constructor de la clase lista. Método insertar, si está vacía, o aquí podemos meter el método si está vacía, para que funcione igualito como ustedes lo hemos implementado. ¿No es verdad? Si está vacía, ¿sí? Y aquí nosotros creo que no tenemos el método vacía. Eso lo podemos, para que parezca exactamente igual. Aquí podemos poner public boolean vacía, ¿sí? Entonces sencillamente podemos poner eso. Return si L es igual a null, ¿no? Nada más. Y básicamente eso sería nuestro método vacío. Aquí vamos a poner B chica vacía y tornar si es igual a null. ¿Qué me está saliendo esto? A ver. Retornar si L es igual a null. Está bien. Está bien. Entonces, vacía, muy bien. ¿Dónde más hay vacía? Ok. Ya está. Entonces, sencillamente era eso, ¿no? Mismo método exactamente. Si está vacía, creamos nuestro nodo P, le ponemos de qué tipo, de tipo de variable que está entrando como parámetro, ponemos el dato que está entrando acá, sencillamente ponemos el dato que está entrando acá, ¿sí? Con este otro, y básicamente L igual a P y cantidad más. ¿Sí? Si no, hacemos una búsqueda, creamos una variable anterior que empieza en null. ¿De qué tipo? De tipo de variable. L empieza en auxiliar y hacemos la búsqueda. Aquí sencillamente hacemos la comparación. Si el auxiliar punto compare tú, cuando hago punto compare tú, el auxiliar es un objeto, ¿no ve? Un nodo. Entonces, ese es el self. Va a comparar con el dato que le estoy mandando como parámetro de entrada, ¿no? Dato. Entonces, sencillamente, este dato es R. Este dato es R, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Este dato es R y básicamente este CI es el self, ¿no? El self. Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo, ¿no? Aux.getDato es el self. Va a comparar con el dato, con el R. Si es menor o mayor. En este caso, es como estuviera haciendo A y este sería B. Este sería B y este sería, todo esto sería A. Entonces, aumenta, incrementa anterior a auxiliar y auxiliar se va a la siguiente, ¿no? Básicamente es lo mismo. Si anterior es igual a null, inserta en el primero. Si no, inserta al último, en el cuerpo, ¿no?
Inserta en el cuerpo. Aquí podemos poner la variable inserta en el cuerpo. Ahí está. Y no es más. Lo mismo acá, eliminar tipo de variable de tipo de elemento de tipo de variable. Si no está vacía, porque si está vacía, ¿qué vamos a eliminar? Nada. Si no está vacía la lista, entonces creamos una variable auxiliar que empieza en L y un anterior que empieza en U. Y aquí ya también preguntamos, ¿no? Si es distinto. Si nos damos cuenta aquí, básicamente, ¿no? Si es mayor o igual o menor igual. En este caso, si son iguales, va a devolver 0. Entonces aquí lo que estamos preguntando es si es distinto de 0. Tienen que ser diferentes. Entonces, si no son iguales, estamos preguntando, aumenta, incrementa, ¿no? Si no se ha ido hasta la última posición, lo ha encontrado. Entonces, lo único que hacemos es preguntar si eliminamos en la cabeza, si anterior es igual a no, eliminamos en la cabeza. ¿No? Y si no, eliminamos en, ¿dónde? En el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente sería eso. Y el twisting, obviamente que lo único que hacemos es mostrar. Básicamente, eso sería nuestra clase lista genérica. Ahora, ¿podemos hacer algunos métodos más que nos permitan realizar operaciones? Sí, búsqueda, inserción, eliminación. En el texto, por si acaso, están varias cosas, ¿no? Está eliminar, está modificar, está buscar, ¿no? Hay varias cosas. Entonces, eso ya ustedes ya lo pueden implementar, obviamente. Una vez que hemos hecho la lista genérica, ¿sí? Nosotros queremos utilizarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí, primeramente, nosotros vamos a utilizar una lista de alumnos, una lista de enteros, una lista de float. Miren, la misma. Ahora, ¿vamos a crear nuestra clase alumnos? Sí, la clase entero no, porque ya es una clase primitiva. No necesitamos. La clase float tampoco, porque es una variable primitiva. Pero sí vamos a implementar la clase alumno, que es una clase definida por nosotros. Acá está nuestra clase alumno, eso quiero que entiendan. Aquí mi clase alumno va a estar implementado por la clase comparable. Vamos a hacer también serialización y aquí está. Carne y identidad, registro, nombre, sexo, edad. ¿Cuál va a ser nuestra llave primaria en la clase alumno? ¿Cuál sería en la clase alumno nuestra llave primaria? A ver, carne y identidad o registro. Carne de identidad. ¿Registro? A ver, definan cuál de los dos. Registro. Registro, muy bien. ¿No? Si estamos hablando de alumno, un registro, ¿no? Si es persona, un carne de identidad. Entonces, ponemos el constructor que pone carne de identidad, registro, sexo, etcétera. Set carne de identidad, set nombre, set registro, set sexo, set edad, get carne de identidad, get nombre, get registro, get edad, get sexo. Mi método toString que me muestra todos los datos de esa persona o de ese estudiante, de ese alumno. Y aquí está el compare to, ¿no? Aquí está el compare to, aquí. Entonces, public va a devolver un entero, ya sea 0, menos 1 o 1. Eso es lo que devuelve el compare to, ¿no? Y va a entrar un objeto, el R que les he dicho, ¿no? Que es el O en este caso. Y vamos a hacer un modelado, ¿sí? ¿No? Un modelado, lo vamos a hacer un cast para convertir ese O a un alumno. Y aquí estamos haciendo, comparar
carne identidad o get CI. Podemos hacer con get registro también, ¿no? Sacamos el registro y comparamos con lo que está entrando, con este A. Con A punto carne identidad. Si es menor, va a devolver -1. Esto es como un if, else, ¿no es cierto? Este es el comodín ¿no? Esto es como decir, si A o get i punto, si get carne identidad es menor que A.get i, devolvemos -1. Else, caso contrario, si, otra vuelta, get CI es mayor que A.get CI, devuelve 1. Else, devuelve 0, ¿no? Son básicamente dos if, ¿no? Si es por menor, por mayor, y caso contrario, devuelve 0. Todo el momento que vaya acá, que venga acá, ¿dónde está? Todo el tiempo que venga y vaya a esta línea de código, a esta partecita, el programa va a venir y automáticamente va a ejecutar esta línea de código. ¿Por qué? Porque va a decir, estoy comparando dos alumnos, entonces va a venir a la clase alumno y va a hacer este comparator. Si la lista está modificando cartas y yo tengo la clase carta, va a ir a la clase carta y va a comparar en la clase carta. En cada una de las clases va a comparar según lo que se esté modificando. Entonces, básicamente, este es el comparator que yo tengo que implementar en todo momento. Ahora, esto lo podemos hacer con dos if para que entiendan, sí, ¿no es cierto? Sí, y sencillamente haríamos esta operación, ¿no? Sí, hacíamos esto. ¿No? Retornamos. ¿Qué vamos a retornar? -1. ¿No? Sí, a ver, aquí donde está. Sencillamente haríamos esta operación. Retornamos -1. ¿No? Else. Hacemos exactamente lo mismo. ¿No es verdad? Ahora ya sería si es mayor, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué vamos a retornar? Retornamos 1. ¿Sí? Esto tenemos que borrar y tenemos que borrar esto, obviamente, ¿no? Todo esto tenemos que borrar. Entonces, retornamos 1. Y caso contrario, eso sería básicamente esta sentencia. ¿No? Si es menor, retornamos -1. Si es mayor, retornamos 1. Y si no, retornamos 0. ¿Sí, no ve? Entonces, esa es la forma nosotros de que básicamente tenemos que hacer nuestro compare. Ahora, si nos damos cuenta acá nosotros, aquí tenemos una lista de alumnos que está entrando como parámetro mi tipo de lista, alumno. Tengo una lista de entero y que está entrando como parámetro un entero. Tengo una lista de float que está entrando como parámetro un float. Son 3 listas diferentes, todos de la clase lista genérica. Entonces, en LE, que es lista de entero, insertamos enteros y lo mostramos. En LA, que es lista de alumnos, ¿qué vamos a insertar? Alumnos
código o carnet 100, registro tanto, nombre Alberto, sexo masculino, edad 32. Y lo insertamos, el objeto A. Creamos un objeto B, que es un alumno también, código 105, Raúl, masculino, 25. Y lo insertamos. Creamos una lista C o un objeto C, que es también de tipo alumno, 102, 22, se llama Vanessa, femenino y 22. Pregunta, estamos insertando o ordenando ¿por qué criterio? ¿Por carnet o por registro en este caso? ¿Carnet o registro? ¿Carnet o registro? Registro. No, estamos ordenando. Aquí estamos ordenando por carnet. Entonces, obviamente, el carnet es el primero que entra. Fíjense, aquí entra carnet. Carnet. Entonces, si nos damos cuenta acá, este es carnet, este es carnet, este es carnet. ¿Cuál sería primero? ¿Alberto, Raúl o Vanessa? Alberto. Ya. Segundo. Vanessa. Tercero. Raúl. Raúl. ¿No es verdad? Muy bien. Entonces, ya está en ese orden. Y una tercera lista que está de float 1.1, 2.5, 1.3, 2.4. Miren, vamos a eliminar, hacer correr sin esto nomás. Y vamos a ver las tres listas en uno. Ahí está. 1, 2, 8, la lista de entero. La lista de alumnos, registro, carnet 100, Alberto, después viene Vanessa, carnet 102, y después viene Raúl, carnet 105. ¿Ve? Y la lista de float, 1.1, 1.3, 2.4, 2.5. Ahora, si yo quiero ordenar por registro, ¿dónde voy a cambiar? Acá, ¿no es cierto? Aquí. Yo voy a cambiar y lo voy a ordenar por registro. A ver. Get registro sería, ¿no? Get registro. Aquí cambiamos y digo get registro. Get registro. Get registro. Get registro. O si quieren con el punto también, ¿no? Ahí está, ¿ve? Get registro. Los get y los set, como quieran. Entonces ya estamos ordenando ahora por registro. A ver, ahora la pregunta del millón. ¿Cuál va a ir primero de los tres registros? ¿Alberto, Raúl o Vanessa? A ver, ¿cuál? Vanessa. ¿Será? Vanessa, el registro es 2022. Alberto es 2020. Alberto. Es 2021. ¿Cuál iría primero? Alberto. Raúl. Alberto. Después, Raúl. Raúl. Y Vanessa. Vanessa. A ver, ¿qué tal si a este le ponemos, está insertando después, 2019? ¿Cuál iría primero ahora? Vanessa. Después, Alberto. Raúl. ¿No? A ver, hagamos la prueba. Aquí está Vanessa, Alberto y Raúl. Ya ordenó por registro, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí, Eso es, ¿ve? Ahora, si yo quiero eliminar también, algún elemento, puede ser de la lista de alumnos, estamos eliminando el elemento C o básicamente el alumno C, que en este caso sería Vanessa, me va a mostrar solamente 2. Nosotros pudiéramos haber creado
nuevo, un alumno de, esto por formulario ya podemos meterlo mediante formulario, es que sea 108, 2025, que sea Rubén, sexo masculino y edad 28. Ahí. Entonces ahora vamos a mostrar, va a ver, y vamos a mostrar los 4 y vamos a eliminar la Vanessa. A ver. Inicialmente estamos creando, mire, caramba. Aquí está Vanessa primero, después estamos Vanessa, después Alberto, después Raúl y después Rubén. Pero después hemos eliminado, aquí hemos eliminado a Vanessa y mostramos solamente los que restan. Entonces está Alberto, está Raúl y está Rubén. Y ya no hay Vanessa. ¿Se entiende, no? ¿Ve? Ahí está Alberto, Raúl y Rubén. Ya no hay Vanessa que estaba de primero. Eliminamos el primer nodo. ¿No es cierto? Eliminamos el primer nodo. ¿Se entiende? Sí. Si queremos eliminar el A, vamos a eliminar sencillamente a Alberto. Entonces, Vanessa primero, Alberto, Raúl y Rubén. Ya no tiene que haber Alberto aquí. Hay Vanessa, Raúl y Rubén. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, estamos ya eliminando cualquier elemento. Esto con formulario ya podemos meter cualquier cantidad de objetos, puede ser alumnos, puede ser puntos, ya que en función a lo que nosotros queramos, metemos y buscamos y eliminamos. ¿No? Entonces, esa es la utilización de listas genéricas. ¿Alguna duda, consulta? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Se entiende? Muy bien, entonces, esto se lo voy a enviar. Por favor, implemente algunas cosas más. Y eso sería básicamente el manejo de listas genéricas. Miren, es lo mismo que una lista normal, lo único que cambia es esta parte, que es la comparación de los objetos en función a algún criterio. ¿De acuerdo? Esta sirve para cualquier tipo de variable, ya hemos visto, entero, float o alguna clase definida por el usuario. Bien, ¿alguna duda, consulta para terminar la clase? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? Ninguna, ingeniero. Muy bien, vamos a quedar ahí. La siguiente clase continuamos, ¿ya? Muy bien, Hasta luego, jóvenes. ingeniero. Sí, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya muy bien, cuídense.